Hola, bienvenidos a una nueva edición de Reflexiones con Jessica. Soy Jessica Lockhart, soy la directora del Instituto Internacional de Humanología y del Club Más Humanos. Soy humanóloga, coach en optimismo, autora de diversos libros y sobre todo y ante todo soy una estudiosa del ser humano. Hemos creado este espacio para abordar diferentes temas que nos hagan reflexionar, que nos hagan plantearnos un poquito cómo conocer y comprender mejor al ser humano a fin de poder conocernos y comprendernos mejor a nosotros mismos y tomar las riendas de nuestra realidad, de cualquier situación de vida que estemos encontrando especialmente complicada. Como quizá ya sepas si nos sigues en el instituto, todos los meses abordamos un tema que tiene que ver con el ser humano y que varía de mes a mes. En este mes de julio estamos trabajando el tema de salir de la rueda y mi reflexión de hoy va a ser cómo salir de la rueda de nuestros pensamientos. Hay muchísimas personas que se encuentran en situaciones en las que no son capaces de dejar de pensar. En humanología y también en algunas ciencias como la psicología, a esto le llamamos rumiar los pensamientos. Ya sabes pues que las vacas, por ejemplo, todos los rumiantes tienen varios estómagos y lo que hacen es mastican una y otra vez el mismo alimento una y otra vez y una y otra vez. Entonces, por eso a esta situación en la que estamos, venga a darle vueltas a un pensamiento o a un conjunto de pensamientos casi de forma obsesiva, le llamamos rumiar los pensamientos. Y cuando una persona desarrolla el hábito de rumiar sus pensamientos, lo suele hacer con pensamientos negativos. Es muy raro que una persona rumie pensamientos positivos. Las personas que rumian los pensamientos suelen centrarse en temas que les hacen daño, en pensamientos destructivos, en pensamientos de dolor, de ira, de culpa. Y cuando empiezan a meterse en ese rumiar y el pensamiento o los pensamientos empiezan a generar este ciclo sin fin en su mente, empiezan a agobiarse, se pueden sentir agotados, desbordados, porque no dan tregua a su cerebro. Su mente está constantemente pensando en esos pensamientos y además lo suele estar haciendo con un ¿y si? De miedo. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si ocurre qué? Entonces empiezan a generar una especie de bola de nieve mental en la que los pensamientos crecen y crecen y crecen y no hay cabida para nada más en su mente. Esto no les pasa a las personas con enfermedades mentales o no solamente a ellos. Eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. A veces nos pasa durante mucho tiempo, pero a veces también nos pasa solo en determinadas rachas de nuestra vida. Nos dejamos llevar por esos pensamientos, los rumiamos y todo lo demás de nuestra vida desaparece. En el momento en el que nos encapsulamos en esos pensamientos, no existe nada más, ¿verdad? Eso que desarrollamos como hábito nos puede llevar a situaciones de estrés, porque estamos constantemente enfrentándonos a situaciones negativas, intentando ver cómo resolverlas en nuestra cabeza, generando así mucho cortisol, mucha noradrenalina, norepinefrina, y eso hace que se nos vaya acumulando en nuestro cuerpo y que no lo podamos gestionar. Cuando rumiamos esos pensamientos negativos, además, como estamos en constante tensión, y esto y aquello y lo otro, estamos consumiendo energía. Entonces llega un momento que nos sentimos agotados, como que hemos corrido una maratón y en realidad hemos corrido una especie de maratón mental porque no le hemos dado tregua a nuestro cerebro. Entonces hoy yo te quiero plantear esta reflexión de cómo salir de esa rueda de tus pensamientos porque, como te he dicho, son muchísimos millones de personas las que están metidas en esta rueda del pensamiento y no saben cómo manejarlo. Hay muchas técnicas, hay muchos métodos. Nosotros en humanología ofrecemos muchas técnicas y métodos, por ejemplo, dentro de nuestro programa Maneja tu estrés y tu ansiedad. Y hoy quiero reflexionar acerca de cómo esa rueda de los pensamientos y ese rumiar puede ser una válvula de escape en la que nos metemos o a la que accedemos cuando nuestra realidad nos desborda. Hay algo que nos preocupa, hay algo que nos duele, hay algo que nos carga, entonces nos metemos en ese rumiar con una especie de objetivo de encontrarle una solución. Nos decimos, cuanto más me enfrente a esto mentalmente, más lo voy a poder resolver.
En tu experiencia, tras haber rumiado durante tanto tiempo, ¿ha sido así? No, ¿verdad? Por eso yo te voy a plantear que rumiar tus pensamientos o meterte en la rueda de los pensamientos está bien, siempre y cuando seas capaz de salir de esa rueda. Porque el problema surge cuando nos metemos en la rueda, en ese rumiar, y nos desborda hasta tal punto que no podemos detener los pensamientos, nos dominan y nos gobiernan. Ahí tenemos un problema. Ahí es donde tenemos que actuar. Hoy te quiero hablar de esa rueda de los pensamientos, de ese rumiar como base de nuestro estrés, de nuestra ansiedad e incluso de nuestros ataques de pánico. Nos metemos ahí y esas sensaciones, esos pensamientos, esas emociones que van acompañando a esos pensamientos crecen, crecen, crecen y nos desbordan hasta que no podemos controlarlos a ellos y nos controlan ellos a nosotros. Entonces, bueno, pues para poder manejar esa rueda del pensamiento, yo te quiero plantear en primer lugar una cosa que casi es de perogrullo y parece muy obvia, pero que hay gente que no es consciente de ella. Y es que nuestro cerebro, el cerebro humano, en una especie de sentido puro, purista, es un poco tonto. El cerebro humano es un mecanismo muy simple que se enfoca en un pensamiento, después se enfoca en otro, después en otro, pero no es capaz de enfocarse a la vez en dos pensamientos diferentes. No podemos pensar dos cosas a la vez. Y tú me vas a decir, no, pero yo sí puedo. No, lo que tú haces es, vas de uno a otro, de otro a otro, con una velocidad muy rápida, pero cuidado, cuando estás concentrado y enfocado en un pensamiento, en una idea, no hay otra en tu mente, solo hay esa. En ese momento, solo hay esa. Entonces, lo primero que te quiero plantear es, cuando tú te dejas llevar por la rueda de tus pensamientos y te enfocas en esos pensamientos negativos y destructivos, no hay ninguno positivo, no caben, porque tu mente está ocupada con todo lo negativo. Ahí es donde lo primero que te quiero comentar es una pequeña herramienta que encontramos en un libro que a mí me encanta, que es muy fácil de leer, si quieres te lo puedo recomendar, y que es un libro con muchas enseñanzas. Se titula El monje que vendió su Ferrari y es de Robin Sharma. Es una especie de historieta inspiradora, espiritual, pero que dentro de todo lo que nos presenta el autor, de todo lo que cuenta en esta narración, hay una pequeña herramienta que él llama el corazón de la rosa, que te quiero plantear hoy, porque lo que voy a intentar con esta herramienta, con esta idea, es que aprendas a manejar el músculo que es tu cerebro. Cuando tú quieres, no sé, sacar músculo, o quieres fortalecer tus piernas, o quieres fortalecer tus manos, ¿qué haces? Los ejercitas, ¿verdad? Vas al gimnasio, o de repente caminas, o haces footing, o no sé, haces ejercicios con pesas o con manos para fortalecer esos músculos. Bueno, pues con el cerebro vamos a intentar hacer lo mismo. Vamos a intentar fortalecer tu control sobre ese músculo. Vamos a intentar que aprendas a salir de esa rueda del pensamiento para focalizar toda tu atención y todos tus pensamientos en otra cosa. Fíjate, te he dicho hace un momento que el cerebro humano solo se puede concentrar en un pensamiento, así que lo que vamos a hacer va a ser de forma consciente y voluntaria concentrarnos en un pensamiento diferente. El ejercicio que nos propone Sharma en este libro del monje que vendió su Ferrari consiste en que te hagas con una rosa, a poder ser natural, por eso de que bueno, pues también te inspire, ¿no? Esa rosa la vas a observar y lo que vas a intentar hacer va a ser concentrarte completamente en el corazón de esa rosa, en la parte más profunda y más interna de esa flor. Quiero que abras o mires la rosa, la mires y te concentres completamente en su corazón, en su núcleo. Al principio te voy a invitar a que lo hagas durante el máximo de tiempo que puedas concentrarte solamente en el corazón de la rosa. Puede que sea solo un minuto, pero tiene que ser una concentración absoluta en ese centro, en ese corazón de esa flor. Solamente quiero que pienses, que veas, que te concentres
en el corazón de la rosa y que no pienses en nada más. ¿Qué colores tiene? ¿Qué formas tiene? ¿Qué silueta tiene el corazón de la rosa? ¿Tiene el mismo color en su núcleo que en los pétalos más exteriores? Concéntrate. Al día siguiente quiero que vuelvas a repetir el ejercicio, te concentres todo el tiempo que puedas, pero por lo menos, no sé, 2 minutos. Quiero que si el pensamiento se te va a otra cosa, porque ocurre, ¿no? De repente, te pillas pensando en otra cosa, el corazón de la rosa, vuelvas al corazón de la rosa, te fuerces a concentrarte en ese corazón que tienes delante de ti. Quiero que esto lo hagas a diario, es un ejercicio como cuando vas al gimnasio, vas a fortalecer tus músculos, ¿de acuerdo? Este músculo, y lo vas a hacer a diario una y otra vez. Vas a concentrarte cada día un poquito más, hasta que seas capaz de hacer 5 minutos. Fíjate lo que estás haciendo. Eres capaz de salir de la rueda de los pensamientos negativos durante 5 minutos. Eres capaz de dominar a tus pensamientos y a tu cerebro. Sigue haciendo el ejercicio del corazón de la rosa hasta que consigas concentrarte en el corazón de la rosa a voluntad y durante todo el tiempo que tú quieras. Domina tu cerebro para que él no te domine a ti. Bueno, pues esta es la primera idea que te aporto hoy como herramienta práctica. Aprende a salir de ese pensamiento negativo rumiante que te está controlando constantemente. Hay otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en la rueda de estos pensamientos, y es que cuando comenzamos a dejarnos llevar por ese rumiar, es que si pasa esto y aquello y lo otro y me preocupa y tengo miedo y me duele y lo que sea, ¿no? Empezamos a sentir emociones y sentimientos. Las emociones surgen cuando hay una sensación negativa en nuestro entorno, en nuestro ser, en nuestra mente, y cuando de repente somos conscientes de esa emoción ya se ha convertido en un sentimiento que estamos teniendo. En la rueda de los pensamientos negativos, los sentimientos pueden ser rabia, ira, dolor, culpa, pesar, tristeza, o sea, toda la gama de pensamientos negativos. Y son pensamientos que nos van como comiendo, ¿verdad? Nos comen la energía, nos quitan esa oxitocina, esas dopaminas, esas endorfinas que quizá deberíamos estar teniendo durante el día, y nos hacen sentir mal. Cuando eso ocurre y nos metemos en la rueda del pensamiento, se produce otro fenómeno. Y es que ese miedo, esa preocupación, ese easy que empezamos a sentir, poquito a poquito se va haciendo cada vez más grande, cada vez más fuerte. Porque si pasa esto y si pasa aquello, y esa sensación de esa emoción, ese sentimiento va haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande. Yo siempre lo comparo con una pataleta infantil. Cuando un niño pequeño, que todavía no ha aprendido a comportarse en público o con su familia, de repente quiere algo y no se lo das, es muy posible que se enfade y que recurra a una pataleta, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de una mamá que está con un niño de unos 2, 3 añitos que de repente le dice: «Mami, quiero chocolate». Y le dice la madre al niño: «Perdona, Jaimito, es que no te puedo dar chocolate ahora porque vamos a cenar en un ratito, luego te doy». «No, pero yo quiero chocolate ahora». «No, ahora no te puedo dar chocolate, vamos a cenar». «Quiero chocolate». «Que no te doy chocolate». «Que quiero chocolate». Y el niño pierde completamente el control, ¿verdad? ¿Qué le ocurre a la madre entonces? La madre intenta controlar la pataleta, la rabieta de ese niño, y no puede porque está completamente desbordado. Sus emociones le han dominado. Bueno, pues lo mismo ocurre cuando nos metemos en esta rueda de las emociones negativas, de esos pensamientos que no podemos detener. Crecen y crecen y crecen y nos desbordan. Imagínate ahora al mismo niño Jaimito que va a su madre y le dice: «Mami, termo chocolate». «Ay, lo siento, cariño». Le dice la mamá: «Pero es que ahora no te puedo dar chocolate porque vamos a cenar en un ratito». «Ya, pero es que yo te doy chocolate». La madre, que ya está viendo que se avecina una rabieta, de repente le dice al niño: «Jaimito, ¿has visto al gato?». Y Jaimito hace: «¿El gato? ¿Dónde está el gato?». Y se olvida de su pataleta, y esa rabia incipiente, esa ira incipiente, de repente se diluye. Pues eso es otro mecanismo que podemos utilizar para despistar a nuestra mente, desconectarla de esos pensamientos negativos que nos están haciendo daño y conectar la mente
con otra realidad diferente. Fijaros, os voy a contar un caso, ¿vale? Un caso real de una cliente que yo tenía que sufría de ataques de ansiedad y eran muy fuertes, muy debilitantes. Era una persona que estaba en tratamiento también y yo la acompañaba con humanología. Y recuerdo que una vez me llamó por teléfono para decirme que estaba en mitad de la calle, que estaba en mitad de un ataque de pánico, de ansiedad así a lo bestia, y que no podía controlarse y que creía que se iba a morir allí mismo en la calle. Y yo recuerdo que en ese momento usé esta técnica, que además, bueno, pues una técnica que desarrollé hace muchos años y a la que yo le llamo el interruptor mental, para desde el teléfono utilizar un mecanismo de distracción a fin de que ella empezara a pensar en otra cosa. Y recuerdo que le dije, a ver, vamos a hacer una cosa, por favor, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor. No puedo, mira a tu alrededor, quiero que me digas si hay algún animal en la calle. No veo ningún animal, no veo. Y le digo, ¿segura? A ver, ¿hay algún pájaro? Ah, pájaros. Empecé a distraer su mente de aquella sensación angustiante negativa que era el ataque de pánico. La empecé a distraer buscando animales en la calle. Le dije, sí, no hay pájaros. Mira, quizá hay alguna hormiga en el suelo. A ver, hormigas. Se empezó a distraer y cuando ya le había hecho buscar animales de todos los tipos y de todos los colores, creo que encontró, no sé, un pájaro. Igual me dijo, sí, hay un pájaro. Le digo, vale, ¿me lo puedes describir cómo es? ¿Qué tipo de pájaro es? ¿Qué colores tiene? ¿Qué está haciendo? La fui distrayendo, hasta que de repente le dije, bueno, y ahora, respira. ¿Cómo estás? Me dice, ahí va. Estoy bien. Se me ha pasado. Interrumpimos el ataque de ansiedad en ese momento, distrayéndola, al igual que la mamá hizo con el gatito, en el caso de Jaimito. Esta es otra herramienta que puedes utilizar y que yo la he utilizado en infinidad de casos con muchos de mis clientes y se la he enseñado a ellos para que la utilicen cuando ven que esos pensamientos que están rumiando les desbordan y no los pueden controlar. Como te he dicho, te puedo contar muchas historias, pero lo que yo quiero que reflexiones hoy es que los pensamientos, todos los tenemos, no sé si eran 60.000 pensamientos al día, una burrada, pero al final los pensamientos son nuestros. Y nosotros tenemos que ser aquellos que dominemos al pensamiento y no al revés. El pensamiento no debe dominarnos a nosotros, porque al fin y al cabo, los pensamientos, al igual que los dedos de nuestra mano, forman parte de nosotros. Y nosotros debemos ser los comandantes de nuestro propio navío, de este cuerpo, incluida la mente, que somos cada uno de nosotros. Es muy importante que tú te preguntes quién está al mando. Si estás tú al mando o están tus pensamientos. Por último, y ya para terminar, te voy a contar que otra cosa que puedes hacer y que yo utilizo también mucho con personas que tienen el problema de rumiar los pensamientos son las visualizaciones. Cuando tú te encuentras en una situación en la que empiezan los pensamientos negativos o estás inmerso en una situación en la que no puedes controlar esos pensamientos, puedes centrarte en visualizarte a ti mismo en una situación positiva. Si, por ejemplo, lo que te está agobiando es el miedo, ay, es que ¿y si me pasa esto y me pegan? Imagínate un caso de maltrato, ¿no? ¿Y si me vuelven a pegar? Bueno, pues visualízate en una situación en la que tú dominas esa situación de miedo. Imagínate que te enfrentas a tu agresor, imagínatelo con pelos y señales, imagínate dónde estás, en qué ambiente, en qué entorno, qué está pasando, qué temperatura hace, con quién estás sola, estás con tu agresor solamente o con tu agresora, qué ropa llevas, qué ropa lleva la otra persona, qué te está diciendo, cómo reaccionas tú, pero siempre desde el control, tú estás controlando. Imagínate venciendo en esa situación. Pongamos otro caso. Imagínate que lo que te está causando muchísimo dolor y muchísimos pensamientos de estos agobiantes es la culpa. Te sientes culpable por algo que pasó y que, yo qué sé, imagínate, la persona se murió, ¿no? Y tú no puedes pedirle perdón porque se murió. Y bueno, pues igual lo que puedes hacer es visualizarte a ti mismo con esa persona pidiéndole perdón. Visualiza la situación, visualízala además tantas veces como puedas. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el cerebro humano es tonto. Entonces, si tú visualizas esa situación completamente, te metes en ella del todo, que siento frío, calor, estoy sentada, siento la silla, estoy de pie, ¿dónde me encuentro? Si la visualizas con todos los detalles, cómo te ves hablándole a esa persona, tu cerebro
se va a creer que esa situación la estás viviendo de verdad. El cerebro a veces no es capaz de distinguir entre lo ficticio y lo real. Es como cuando vamos al cine, ¿no? Estamos viendo la película y a veces las emociones nos sobrecogen porque estamos viviendo realmente lo que está pasando en nuestra mente. Aunque sabemos que está en una pantalla y que es falso, pero en nuestra mente no, pues es un poquito lo mismo. Créate una película en tu cabeza que sea una visualización en positivo de aquello que te está dominando. Crea un nuevo rumiar si quieres, pero como con una película, un proceso completo en positivo donde tú sales vencedor o ganadora. ¿De acuerdo? Pero pues aquí tienes un montón de ideas para poder manejar este rumiar de los pensamientos, esta rueda de pensamientos, si es que te está causando problemas. Soy Jessica Lockhart, soy, como te he dicho, humanóloga y autora, y en el Instituto Internacional de Humanología nos dedicamos a ayudar a las personas a conocerse y comprenderse para tomar las riendas. Y hoy quería reflexionar acerca de esta realidad que tantas personas viven y que no saben cómo manejar. Espero que te sirva. No dudes en ponerte en contacto conmigo. Aquí tienes todos mis datos para poder contactar conmigo o con nuestro instituto. Y si tienes cualquier situación de vida que no sabes cómo manejar, consúltanos. Tenemos toda la experiencia del mundo y un montón de ideas que de seguro te sorprenderán. Soy Jessica Lockhart. Te veo en las siguientes Reflexiones con Jessica. Gracias y hasta pronto.